Gracias, Ani. Es nuestro último cierre sobre el tema que siempre considero importante, que es el tema de la clasificación de tamaños. En especial, esta clasificación de tamaños en pulpa, y en especial la que es hecha con ciclones que llamamos hidrociclones. Estos bichitos que están frente a ustedes se corresponden al equipo llamado de hidrociclones. Los hidrociclones se caracterizan por tener una inyección de pulpa a presión, porque esa es la energía que yo necesito para la separación, es meter presión. La presión se traduce después en un movimiento circular que me da movimiento centrífugo y centrípeto, de modo tal de que las partículas que tienen más peso, o mejor dicho, mayor tamaño, se tienden a tener un mayor momentum porque se siente más la fuerza centrífuga y se van a ir entonces a la pared interior, por supuesto, de este aparato, y conforme eso está pasando, están pasando otros procesos o fenómenos que es digno de una alta matemática, que son los ciclones propiamente tal, los torbellinos. Entonces cuando uno tiene un ciclón, va a encontrar que dentro de él hay ciclones con movimiento descendente y otros con un movimiento ascendente que está en el centro del ciclón. Entonces, producto de lo anterior, las partículas más gruesas que se iban a las paredes del ciclón bajarán por ese ciclón descendente, por ese torbellino descendente, y saldrán por la descarga. El destino de la descarga es 9 de cada, no, mucho más todavía. El gran global de las descargas van a ir a un reductor de tamaño, básicamente un molino. ¿Por qué? Porque los molinos trabajan siempre, o casi siempre, en circuito cerrado, sobre todo cuando son molinos del tipo molino de bolas, que entregan un producto final. Entonces los molinos de bola, cuando trabajan con clasificadores, ya dejan de llamarse clasificador y molino de bola, sino que se llama un sistema de molienda clasificación. Íntimamente los dos tienen que trabajar buscando un óptimo para que sea un óptimo de ese proceso. Entonces los ciclones han sido ocupados desde siempre, no tan siempre, pero desde hace no menos de unos 60, 70 años en la industria minero-metalúrgica para hacer esa tarea, para poder conversar en grandes volúmenes de pulpa y por lo tanto grandes tonelajes en los sistemas de molienda clasificación. Entonces, los ciclones fueron desarrollados básicamente con este esquema, ¿ya? Tener un cuerpo cilíndrico donde se produce la clasificación, un cuerpo cónico, que es donde se produce el transporte de la pulpa ya clasificada, y finalmente una zona nuevamente cilíndrica recta, que se llamará el ápex, que es por donde sale el producto grueso a la forma de una arena de alto porcentaje de sólido. Mientras más alto me encanta, pero tengo un pequeño problema. A mí me encantaría recomendarle al viejo de la sala de control y al que opera el área de clasificación, oye, trate de sacar un sólido lo más alto posible, que salga lo más, con menos agua posible. Entonces, ya eso me va a gustar mucho, el resultado va a ser metalúrgicamente muy bueno, pero de repente el viejo de la sala de control dice, no, jefe, usted no va a venir a tirar pala aquí cuando el ciclón se me tape. Entonces, por eso ellos pretenden siempre trabajar con un porcentaje de sólido abiertamente más bajo del que metalúrgicamente me gustaría, para evitar ese tema que si aquí hay mucha arena, en algún momento, por alguna razón, esa arena deja de fluir, deja de salir por el ápex y se tapa. Entonces, en el momento en que la arena deja de salir, instantáneamente, en fracciones de segundo, se tapan, se comprimen, se aprietan, y todo lo que entra, que es la alimentación con grueso, fino, agua por supuesto, en vez de salir por partes parecidas en el vórtex, que son los finos, y en el ápex, que son los gruesos, se va toda por el vórtex y va al proceso de finos. Entonces, en algún momento, cuando el ciclón está tapado o cegado, lo llaman los viejos,
¿ya? Cuando tengo ese ciclón cerrado, cegado, simplemente todo lo que entre, piedras de todos los portes incluso, arenas gruesas, van a ir a dar, si es que esta es una planta de flotación, a las celdas de flotación. Y en las celdas de flotación, lo que menos les gusta a ellas es que inviten partículas gruesas, porque esas partículas se van a ir embancando, se van a depositar en el fondo de la celda y van a empezar a cubrir la celda. Si la celda se llena de arena, obviamente tiene menos volumen para el proceso de flotación. Si la arena sigue desplazándose a través de una línea de celda de flotación, simplemente en la última le va a llegar un material tan gruesa que va a tapar la salida de esa celda para entrar a la siguiente, y simplemente las celdas ahora van a verse cegado de toda la arena y van a empezar a rebalsar por el lado donde debiera salir solo espuma mineralizada, empezar a rebalsar pulpa. Y eso ya va a ser un gran lío, porque ahí abiertamente van a tener que parar molinos, vaciar material a piso, manguerear todas estas cosas para lograr despejarlas nuevamente. Es decir, una detención operacional por causa de eso, no menor a una mañana, a 4 horas, con viejos entrenados en sacar ese ponche. Entonces realmente no queremos que eso pase. Para eso uno puede colocar sensores para determinar con qué tamaño está saliendo el producto y con qué porcentaje de sólido tengo el overflow. El overflow debería ser siempre bien aguadito, ya con harta agua. Entonces yo coloco un sensor que me diga, oye, ¿y qué porcentaje sólido tenemos aquí? ¿Y qué cantidad de gruesos tenemos aquí? Entonces, si esa cantidad de sólido, de repente, porcentaje sólido, de repente es más alta de la que yo espero, ¿ya? Yo esperaba que ahí saliera, por ejemplo, del orden de un 30% de sólido, y el sensor me dice, no, en este momento tenemos como 50. 50. ¿Y con cuánto estamos entrando? Estamos entrando como con 50. Caos. Está saliendo todo lo que entró por la alimentación, está saliendo por el overflow. O si no, en algún momento esos sensores también, a través de sonido, el elemento sensor es un palito, por así decirlo, que se inserta en este sector, en el overflow del ciclón, y él, porque está pensado en eso, tiene un sensor acústico que registra qué le está pegando a él. Acuérdense que este sensor es un palito que está entrando aquí en este flujo, entonces él siente el golpeteo que debiera ser de una arena muy fina, pero de repente empieza a sentir que le están pegando partículas gruesas. Entonces el sensor también acusa, oye, te está saliendo muy grueso por el overflow. Entonces cuando se dan esas condiciones, se empieza a generar la idea de decir, oye, tenemos una alarma por cierre de ciclón. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese plan? El sistema podría reaccionar automáticamente abriendo otro ciclón. Acuérdense que los ciclones están ubicados en baterías de varios ciclones, en los cuales hay más de uno que está como spare parts, es decir, como parte de repuesto. Entonces, tengo que cerrar uno, e inmediatamente abrir el otro, para evitar entonces que el material siga llegando a la celda. ¿Ya? Lo que acabo de describir entonces es un atollo de ciclón. Los ciclones, como les contaba, entraban en material a presión, y en esta parte del área cilíndrica del ciclón se produce la clasificación. Es decir, los gruesos se van a las paredes y los finos se van a ser absorbidos por el torbellino ascendente que lleva la mayoría del agua. Entonces, cuando los viejos se dieron cuenta de eso, que en esta zona cilíndrica se producía la clasificación, alguien dijo, oye, ¿por qué no hacemos más zonas cilíndricas hacia abajo? Porque lo que ustedes ven ahí es que el ciclón está compuesto por un apernado de partes. La mayoría de las veces esas partes son de aluminio, que se reviste por dentro con una manga de goma que tiene la misma forma, pero pegada por dentro. Entonces,
la presión la mantiene pegada a las paredes internas del ciclón, y eso además lo aperno, hay pernos que sujetan estos flanches de las distintas partes, entonces yo voy generando ciclones con distintos largos. Entonces, cuando los viejos se dieron cuenta de que esta parte no era una parte de clasificación, dijeron, oye, ¿y si hacemos una parte más larga de clasificación? Y se generaron estos ciclones que se llamaron ciclones de fondo plano, porque no terminaban como en cono, como esta que está aquí, ¿sí? Y como este que es clásico, sino que terminaban simplemente con una salida bien discreta abajo. Esa idea sí funcionó, pero el pequeño detalle está que necesita, para una buena operación, tener harta más agua que entra aquí. Aquí el agua en un ciclón de fondo plano debiera andar entre los 30 a 38, 35% de sólido, y eso es prácticamente irrealizable en el mundo minero de hoy, al menos en Chile y en muchas partes, bueno, en Brasil no, pero en muchas partes, que nos falta agua. Entonces, los porcentajes de sólido de alimentación chilenos están sobre 48, 50, 58, ¿ya? 60% de sólido. Entonces, es una pulpa tan espesa en que este procedimiento lo hacemos altamente complicado, difícil de lograr por el ciclón. Y eso nos hace que realmente el ciclón acá en Chile no funcione como clásicamente debería funcionar. Es decir, sacar una gran cantidad de agua por acá arriba y los finos, y sacar un sólido con alta cantidad de gruesos, los gruesos, por aquí abajo. En la actualidad nuestros ciclones, en la parte de abajo, el underflow del ciclón, siempre está saliendo con sólido en el rango mal proceso, es decir, sólidos del rango de 72, 78, .8, 80, indicación aquí al interior. La manera de poder comprender la fenomenología de los vórtices era abiertamente compleja y difícil de poder ensayar, es decir, poder diseñarlo, y difícil de poder medir y hacer test del comportamiento del ciclón. La manera como se pudo sentir el efecto en el ciclón es haciendo un modelo matemático. Entonces, viejos de distintas universidades, institutos y empresas también empezaron a ver qué relaciones habían entre variables, generalmente variables de uso metalúrgico, por ejemplo, el flujo volumétrico que está alimentándose al ciclón. Entonces, eso daba a entender que el flujo volumétrico debería ser una función de la presión. Mientras más alta presión, más flujo tengo en una cañería. Después, el vortex finder era la altura del rebalse. Entonces, si se abría una, no sé qué es lo que era este. Si aquí colocaba una abertura más grande, me salía más fácil meter pulpa. Toda la pulpa que metía por aquí, me salía más fácil que saliera por allá arriba. Por lo tanto, iba a tener más capacidad teniendo mayor abertura del vórtice. Y también iba a tener más capacidad si yo a 100 le restaba una cantidad de porcentaje de sólido más bajo. Es decir, el flujo va a pasar más flujo volumétrico en metros cúbicos por hora, mientras más aguada esté la pulpa. Es decir, si yo tengo una pulpa de 40% sólido, voy a tener más flujo que pasando una pulpa de 60% sólido. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas se metieron a una juguera, se me hicieron hartas pruebas, hartos muestreos, y
Lo que inventaron, lo que desarrollaron este modelo que estamos viendo, que son un australiano y un estudiante de él que era de origen indio, que se llama el modelo de Lynch y Rao. Entonces ellos desarrollaron este modelo buscando estas relaciones primero, que son de sentido común, por así decirlo, y de tanto ensayo ellos llegaron a determinar que las constantes A1, A2 y A3 podían ser 0,5, 1 y 1/8, esas que están aquí. Entonces, dada que esa condición era genéricamente la mejor para poder definir el flujo, yo tengo que particularizar mi operación, calculando apenas un parámetro, el A0. Entonces, en alguna condición yo voy a tener que medir el flujo, ya sea viendo qué cantidad de, por ejemplo, cuánto tiempo me demoro en llenar un tambor o en vaciar una cierta cosa, o de alguna manera voy a tener este valor, el flujo volumétrico. Entonces, como todos los datos, los demás datos los tengo conocidos y voy a asumir que las constantes de esta A1, A2 y A3 son también las que Lynch y Rao propusieron, voy a despejar el A0. Y con eso voy a tener una ecuación entonces que va a particularizar la operación de mi planta. Y con eso voy a tener entonces una ecuación que me diga cuál es el flujo que está pasando, ojo, por ciclón. Después de eso voy a tener la ecuación de distribución de agua. Es decir, del agua que entró, water feed, cuánta agua salió para el overflow. ¿Por qué me interesa el overflow? Porque mientras yo pueda tener una cantidad de overflow no menor a un cierto valor, yo me voy a poder decidir que ese ciclón está operando correctamente. ¿Ya? Obviamente va a salir más agua en el overflow, según más agua estoy entrando en la alimentación, y va a salir más agua mientras más chico sea el spigot. El spigot era la abertura de descarga. Este de aquí es el spigot. Apex o spigot. ¿Ya? Entonces, si este diámetro es chiquitito, todo el agua que entró va a tender a salir más fácilmente por allá arriba. Entonces, acuérdense que esa condición era porque aquí el V2 era negativo, menos 10 por la abertura del apex o spigot. Entonces, con esa forma, estos amigos australianos decidieron tener estas ecuaciones que son ajustes matemáticos solamente del comportamiento del ciclón. ¿Por qué me interesa que ustedes lo vean? Porque estas ecuaciones, a pesar de ser así de viejitas, ya son de la década del 70, casi entrando en los 80, son tan fáciles que son fácilmente calculadas por una calculadora. No hay mucho que hacer. Son los valores de las variables operacionales más frecuentemente medidos. En todas las plantas donde hay ciclones, todos los viejos saben cuál es el diámetro del apex, cuál es el diámetro del vortex, cuál es el diámetro del ciclón, cuánto es la presión con que está entrando la pulpa, saben cuánto es el agua que está entrando, porque conocen los porcentajes de sodio de entrada. Entonces, eso hace que estos datos sean fácilmente medibles o poder estimar todas estas cosas. Y otra de las cosas así importantes, además de los flujos, global total, el Q, y el flujo de agua, el overflow, el WOF, también me interesa saber de qué manera está cortando el ciclón. Cortar quiere decir separar. Para allá están los finos, para acá están los gruesos. Entonces, para poder llegar a esa condición, yo tengo distintos índices. Hay un índice que se conoce como el D95. El D95 me separa en qué valores está el 95% del material fino o al 5% del material grueso. ¿Ya? Yo me pongo en ese plan. Pero lo más usado es el D50. El D50 quiere decir, hola, yo soy un tamaño expresado en micrones, el D50 se expresa en micrones,
sobre el cual, mayor que el de 50, voy a definir que están los gruesos, y bajo el cual, bajo el de 50, voy a definir que están los tamaños finos. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo puedo tener, con todo esto más encima, nuevamente, el Chirraba me dan los valores de esas constantes. Entonces me dice, mire, si usted quiere ocupar esta ecuación, el C1 va a ser 1 partido por 2,6, o dicho en decimal, 0.3846. El C2 va a ser un valor negativo, porque está dividido, por lo tanto en el logaritmo aparece como un valor negativo, de menos 0.2857. El C3 va a ser positivo, 0.0935. Y el C4 va a ser negativo de menos 0.0192. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar yo? Bueno, en algún momento voy a tener que tomar una muestra de mi producto, de mi overflow, de mi underflow, y poder calcular entonces, a través de una experiencia de laboratorio, voy a calcular el D50. El D50 lo voy a calcular y voy a poder despejar entonces, dado que conozco todos estos valores que se vivieron durante el momento en que tomé la muestra, voy a poder calcular el C0. Y con eso voy a tener una ecuación así de fácil que me va a dar una sensación de que ¿qué pasa si? Entonces, ¿cómo va a cambiar el D50 si esto se me va desgastando y va creciendo levemente? ¿Cómo va a cambiar si el vortex, si el apex se va agrandando? ¿Cómo va a cambiar si la presión cerré un ciclón, por ejemplo, y eso hizo que la presión de los demás ciclones se repartiera entre todos, pero con uno menos? ¿Qué va a haber pasado con el tamaño? Después, ¿qué pasa si cambia el agua? Entonces, todas esas cosas van a ser fácilmente, de alguna manera fácil, porque todas están interrelacionadas entre ellas. Todas esas expresiones fueron llevadas entonces a forma logarítmica, que es la manera más usual de poder entonces sentir cuál es el diámetro del ciclón que yo necesito para una cierta capacidad, y dada ese tipo de ciclón, cuál va a ser el tamaño de 50 que ese ciclón me va a operar. Conforme pasaba eso, tiempos después, en Gringolandia, Leonard Pritz decía, no, las ecuaciones de Chirrao son muy básicas y hay muchas más cosas que afectan los resultados. Por ejemplo, el D50 ya no es únicamente función del DO, ya no es únicamente función del DU, no es únicamente función de las presiones. Entonces metió muchas más variables, algunas de ellas fácilmente medibles, otras hay que un poco calcularlas más. Pero él también propuso la idea de decir, mire, si usted no calcula todas las variables, por lo menos calcule el A0. ¿Ya? Y con eso entonces usted puede llegar a tener un D50. De esa manera también él definió una fórmula, una ecuacióncita, que me decía, ¿y cómo se distribuye los flujos volumétricos por arriba, overflow, y por abajo del ciclón? Un split de flujo. Split quiere decir un repartidor. O sea, un split de flujo que se va por el rebalse, arriba, y por abajo, descarga. O sea, ¿qué fracción se va para qué lado? Y ahí entonces esta ecuación, donde decía X quiere decir E elevado a B4 por SB. Pero fue otra cosa la que más importó en el caso de Plit. A Plit le interesaba saber ya no solo el de 50, que ya lo calculó arriba, sino quería saber cuán parada era la ecuación de donde estaba la curva de eficiencia. Entonces, a mí me encantaría que la ecuación de curva de eficiencia fuera lo más zeta posible. ¿Ya? Lo más, la parte donde está el D50 fuera que te corres un poco más para un lado y están abiertamente fino,
y te corres para el otro lado y estás abiertamente grueso, grueso. Eso, bueno, la ecuación de capacidad es reparecida a todas las anteriores. Y eso hace esto, lo que está aquí, la fracción en peso de la alimentación que se va a la descarga. Esta curva que ustedes están viendo se llama la curva de eficiencia del ciclón y es la que caracteriza al ciclón. ¿Ya? Si hay cosas que son importantes dentro del ciclón, por supuesto, son de 50 y la curva de eficiencia, porque la curva de eficiencia me dice realmente cuán eficiente es la separación, en que yo puedo decir, mira, del D50 hacia acá son puro grueso, del D50 hacia allá son solamente finos. ¿Cómo se logra esta fracción en peso de la alimentación? ¿Qué es lo que hay en el eje Y? En el eje de las Y, aquí hay una división entre la masa que va a la descarga dividido por la masa que entró en la alimentación para un mismo tamaño. Aquí un tamaño grueso. Entonces, un tamaño más grueso que en la alimentación. Yo en tamaño grueso entré 5 toneladas por minuto de material grueso. ¿Cuánto tuve en la descarga? Parece que la descarga son los gruesos. ¿Cuánto obtuve en la descarga? En la descarga obtuviste 50 toneladas, 5 toneladas, o el valor mismo igual. Entonces, si entraron 5 y salieron 5 por la descarga, la división entre 5 dividido por 5 multiplicado por 100 o sin multiplicar por 100 me daba 1 o 100. Pum, aquí ya, correcto. Me gané ese valor. Y así, después tomé el otro valor de aquí y otro valor de aquí. Le pregunté nuevamente a la alimentación que entraba yo. En la alimentación me dijo, mira, entrábamos, qué sé yo, para ser repetido, un 4. ¿Y cuánto salió en la descarga con los gruesos? Salió 3,9. Es decir, 3,9 viene siendo como un 90%, más todavía, de esos 4. Y por eso ahí me gané un porcentaje alto en la eficiencia de los valores altos. Pero conforme fui avanzando, en algún valor por aquí, yo le pregunto, ahora en el mundo real, aquí. Entonces le pregunto, oye, Ciclón, aquí yo entré en este tamaño, entré 20 toneladas por hora. ¿Y cuánto saqué realmente con los gruesos? Con los gruesos saqué solamente, a ver, ¿qué valor podría ser ahí? Saqué, si entré 20, saqué como 18 nomás. ¿Ya? Entonces, 18 dividido por los 20 que entraron y multiplicado por 100, tengo un cierto valor. Entonces, yo veo que ahí, a pesar de ser un valor así de grueso, no tengo una clara sensación de que ese tamaño está reportando hacia el lado de los gruesos. Entonces, a mí me encantaría que esta curva fuera como la utópica, es decir, mira, el ciclón venía en este lado con solamente grueso, por lo tanto venía 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, y aquí en este lado, aquí estaba el D50, y después del D50, un poquitito más acá, cuando hacía esa división entre grueso partido por la alimentación, me encontraba que en los gruesos no aparecía un fin, y lo esperaría yo. Acuérdense que la división de masa de tamaño X, de cualquier tamaño, más de los tamaños X en los gruesos,
dividido por la masa de tamaño X en la alimentación, fracción de peso de la alimentación que va a la descarga. ¿Ya? Entonces, eso me encantaría que todos los gruesos aparecieran aquí, por lo tanto la división fuera lo más cercana a 1. Después de eso, cuando me acercara al D50, al llegar al D50 y pasarlo levemente, ya empezar a tener la división. ¿Cuánto tenemos de los gruesos? En este tamaño, no, casi nada. Y en este tamaño, no, ese tamaño así de fino en este lado. Entonces, la división, ¿cuánto me da? No, prácticamente nada. Entonces, me encantaría que esa curva fuera utópicamente como una Z, así, como chan, 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 chan. ¿Ya? Pero el mundo real dice, no, eso no pasa. Y hace que realmente cuando yo he llegado al tamaño más fino de la distribución, le pregunte, gruesos de este tamaño que es el más fino, ¿tenemos algo? Y la fracción de gruesos sea capaz de decirme, sí, tenemos como un 20%. Un 20% de ese tamaño así de fino en los gruesos, sí. Y en muchas otras partes más, plantas industriales grandes, bonitas, bellas y costosas, la fracción de finos que está en los gruesos puede ser 35, 40, ¿ya? Y más por ciento todavía. O sea que el ciclón funcionó pésimo. Algo así. Algo así. El ciclón, cuando lo enfrentamos al mundo real, realmente si lo operamos con muy poca agua, ¿ya? Puede llegar a que en la descarga del ciclón salga, en la descarga, que quiere decir los gruesos del ciclón, salga una cantidad tan importante de finos que prácticamente me haga pensar que el ciclón no hizo ahí su tarea. Entonces, sale la pregunta, es decir, oye, y este bypass quiere decir un cortocircuito. Ya hay un camino definido, usted tiene que ir para llegar a la Osage, tiene que irse de su casa por este lado, este lado, este lado, y ahí llega hasta el departamento de Mina, y ese es su camino definido. Pero usted de repente, en vez de entrar a la universidad por este lado, puede hacer un bypass, que quiere decir un acortamiento, y entrar por otro lado y llegar también al departamento de Mina. Entonces, ese bypass, que en mi caso no es positivo, por supuesto, porque eso quiere decir, bypass quiere decir la fracción de desclasificación material fino que se desclasificó y terminó con los gruesos. Material fino que se desclasificó y terminó con los gruesos. ¿Y eso me da problema? Sí, pues me da problema. ¿Y por qué me da problema? Por hartas cosas. La primera de ellas es porque si ese material era fino, debería haberlo llevado a donde están los finos. ¿Y dónde lo llevé? Lo volví nuevamente al molino, acuérdense que son sistemas cerrados, circuitos cerrados. Entonces, al devolverlo al ciclón, del ciclón al molino, teniendo el tamaño producto, simplemente estoy malgastando energía, número uno. Bajando la eficiencia del sistema completo, porque en vez de sacar ese material hacia producto final, lo retorné nuevamente al molino como carga circulante, no siéndolo. Después de eso, hace que ese producto, que ya era tamaño producto que yo quería flotar o hacer algo con él, lo voy a moler más y por lo tanto lo voy a entregar más fino. Y no pocas veces un material más fino tiene un más mal comportamiento al proceso que viene aguas abajo. ¿Ya? Si yo me pongo a flotar un material, ese material y ese material, por ejemplo, es un sulfuro, si yo ese material, sulfuro de cobre, lo muelo en el rango, qué sé yo, más grande que 50 micrones, ¿ya? Si lo muelo en 200 micrones, sí, está todo bien. Si lo muelo en 100 micrones, sí, abiertamente bastante mejor. Si lo muelo en 75 micrones, ya ahí tengo la mejor manera la mejor recuperación por tamaño. Si lo
muelo hasta 50 micrones, mira, hubo algunas partículas que, a pesar de ser así de finas, va que raro, no flotaron. Si lo muelo todavía más fino, hasta 20 micrones, 13 micrones, así de fino, me doy cuenta de que no, un montón de partículas que deberían haber flotado por haber molido tan fino, no flotaron, no flotaron. ¿Y por qué se llegó a moler tan fino? Por un problema de clasificación. ¿Quién fue el culpable de que esa partícula, que era un material que debería haber flotado, no flotara? El culpable fue el ciclón, el sistema de clasificación. ¿Por qué? Porque no la clasificó adecuadamente cuando debería haberla sacado y la volvió al molino y la hizo requete molerse hasta la forma de ser lamas. Y las lamas son un invitado muy malo dentro de todos los procesos minero-metalúrgicos. Entonces, eso es lo que me da el tema a que yo tengo que tratarlo. Esta es la eficiencia del ciclón. Si esa curva de eficiencia tiene un bypass, como aparece ahí en esa gráfica BP, un bypass muy alto, quiere decir que una gran cantidad de producto yo la estoy volviendo nuevamente al molino. ¿Qué otro detalle más tiene eso? Que estoy gastando energía y harta energía en un producto que realmente no lo requiere. Moler de fino a más fino es lo más caro que hay. Y si yo tomo, si yo tomo partículas que ya tienen el tamaño, ¿para qué las sigo moliendo? Entonces es un gasto de energía, es un gasto de proceso, es una deficiencia del proceso. Así que tengo que calcular ese bypass, tengo que ver cómo controlarlo, cómo eliminarlo. Ustedes me creerán que más de 20 años, sí, fácilmente, más de 20 años, los humanos que trabajaban en esta área de procesamiento de minerales, no se supo qué es lo que generaba el bypass, por qué tantas partículas que estaban en tamaño fino iban a lo grueso. Tantas partículas que estaban en tamaño fino iban a lo grueso. Este bypass que aparece aquí tan decentemente como en el rango de un, qué sé yo, un 25 o 20%, tomando en cuenta que 50 está ahí acá arriba, durante demasiados años no supimos cómo enfrentarlo. Entonces sabíamos cómo calcular el D50, pero no sabíamos cómo calcular este tema. Entonces, fíjense que de repente, en un casi sin querer, alguien se dio cuenta que el bypass numéricamente el valor de ese porcentaje era requete parecido al agua que se iba con la descarga. El agua que salía por abajo era la culpable de que esa agua arrastrara a los finos. Entonces el bypass, que era un gran lío, de repente se descubre, oye, si mientras más agua estamos sacando por abajo, si esa agua está sucia, quiere decir que estamos sacando finos y ultrafinos. Por lo tanto, esos finos y ultrafinos que están en esa agua que está saliendo hacia los molinos, están retornando al molino, siendo cada vez más fino, más fino, más fino y gastando energía. Entonces, eso hizo de que, oye, pero si antes teníamos un D50, ¿por qué no se está cumpliendo ese D50? Ese D50 no se está cumpliendo por el efecto del bypass. Entonces yo tuve que inventar una curva de eficiencia, a la que está ahí real, le tuve que restar el efecto bypass. Y al restarle el efecto bypass voy a tener realmente la curva de ese ciclón que voy a llamar la curva de eficiencia corregida. Así que la curva de eficiencia corregida es la curva del efecto, es la curva real restándole el efecto del bypass. Entonces, yo al valor que tengo de eficiencia,
a cada valor de tamaño le resto el bypass. ¿Cómo? De esta manera. La curva de eficiencia corregida, ¿ya? Ahí tenemos la eficiencia real, es la curva de eficiencia corregida por 1 menos el bypass, más el bypass. O dicho de otra manera, esta que está aquí. A la curva de eficiencia corregida, que es la que me interesa tener, es igual a la real, que ya yo lo calculé en el laboratorio, menos el bypass dividido por 1 menos el bypass. ¿Ya? Entonces, si aquí dije yo, mira, mi bypass es 25% o 0,25, entonces voy a hacer para esto es por tamaño, ¿no? Entonces, para este tamaño le voy a restar 25 dividido por 1 menos 25. Me voy a haber dicho en fracción. La curva, el valor de ese tamaño, eficiencia real, menos 0,25 dividido por 1 menos 0,25. Y lo voy a hacer para todos los tamaños. Y al hacer eso para todos los tamaños, voy a definir entonces la curva de eficiencia corregida, que es la que está indicada aquí como B. B en la curva real, que está arriba, menos bypass dividido por 1 menos el bypass, este que está aquí. Y como tiene esa forma, cuando llegue al tamaño del bypass, esto va a llegar a ser 0. Entonces la curva de eficiencia real corregida es una que va a terminar en 0. La curva de eficiencia real va a terminar, lamentablemente, bastante lejos de ese 0, y eso va a corresponder, entonces, esta distancia va a corresponder al bypass. Producto de haber descubierto que el bypass era directamente el agua que se arrancaba por la underflow, eso me hizo pensar que yo no voy a poder sacarme ese valor, ¿ya? Porque siempre va a salir agua por abajo. No puedo sacar un bypass, no puedo sacar un underflow con un, qué sé yo, 95% sólido. No es posible eso. Entonces quiere decir que al menos el sólido más alto que estoy sacando por abajo, supongamos que el sólido más alto que estoy sacando, que logré convencer al viejo de la sala de control que operaran de modo tal de tener un underflow del rango de un 80%, si estoy con ese 80% que es alto realmente, quiere decir que el bypass va a ser no menos de un 20%. No menos de un 20%. Esa manera de pensar hizo que el bypass tuviera distintos nombres. Entonces tenemos el bypass y con apellido. Bypass de agua, que se escribe BPW, por bypass water, y hay un bypass de finos. El bypass de finos se calcula con respecto al bypass de agua y las densidades que tiene el material, porque de alguna manera yo podría llegar a tener una partícula que, pese a ser así de fina, de un tamaño chico quise decir, por haber sido una partícula con una densidad personal alta, imagínense una galena, ¿ya? Una galena que anda por ahí de tamaño chiquitito, la galena dice, oye, mi densidad es 5,7, así que déjate de molestar, ¿ya? Entonces, esa partícula que es así chiquitita de galena es energéticamente equivalente a una partícula como 3 o 4 veces ella en un material que sea caliza, ¿ya? Fácilmente 2 veces en un material del tipo silicoso. Entonces, al tener materiales con diferentes densidades que se están cicloneando, yo puedo tener algunas partículas que el ciclón crea que son finas, no siendo, o gruesas,
no siéndolas solamente porque tengan distintas densidades. ¿Ya? Entonces, de esa manera se generó otro bypass que se llamó el bypass de finos. Pero el que todavía sale así de preocupante es el bypass de agua, que simplemente lo llamamos el bypass. ¿Cuáles eran las soluciones que tenemos al respecto? Ya habíamos visto, les conté que existía, por ejemplo, el ciclón de fondo plano. El ciclón de fondo plano hace que el bypass de agua que sale por abajo sea con agua clarita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo en el ciclón de fondo plano medí el tiempo necesario para que todas las partículas, a pesar de ser finas, los finos se fueran con los finos. ¿Cuánto me costó eso? Uy, bastante más agua. Acuérdense que los ciclones de fondo plano, para operar bien, deben operar con porcentaje de sólido abiertamente más bajo que los que operan la industria minera de modo general. ¿Ya? Por favor, echarle una mirada a todo eso, está aceptablemente claro. Y aquí, a través de un software que es gratis para todo el mundo, que se llama los Molycop Tools, hay una planilla, son solo planillas Excel. Entonces, una de ellas se llama balance de ciclones o cycloval. Entonces, el cycloval ayuda a cerrar el balance másico de ciclones. Entonces, ustedes, por ejemplo, si están en una planta, imagínense este caso. En esta planta hay 4 ciclones que están operando, ciclones que están abiertos, no quiere decir que sean solamente que la batería tenga 4 ciclones, lo más probable es que tenga 6, por ejemplo. 6 u 8, pero solamente 4 están operando. El diámetro del ciclón es un de 20, la altura del ciclón que va entre donde termina el apex y donde comienza el vortex son 75 pulgadas, quiere decir inch, o pulgada. El diámetro del inlet o la tubería de inyección de pulpa es 3,5 pulgadas. El vortex que está arriba, 7,5 pulgadas. El apex, que es abajo la descarga, son 3 pulgadas, un cuarto, 3,25 pulgadas. La densidad en la mena es 2,8. Condiciones operacionales son que en el flujo hay un flujómetro que está alimentando, son 368 metros cúbicos por hora. La presión son 5,1 psi. Y la carga circulante son 286%. Producto de trabajo de laboratorio, yo obtengo entonces que tengo un D50 de corregido de 195, 196 micrones. Producto del balance a la rápida, yo puedo saber cuánto es el agua que está entrando, y el agua que está entrando, no, eso lo estoy leyendo abajo. El bypass de agua, volviendo al tema del bypass, el bypass de agua, uy, imagínense, un 46,5% de material que debiera ser fino está saliendo con los gruesos. Mundo real, abiertamente. 46,5. El parámetro de Plit, 1,51. Ese valor no está muy bueno. Realmente mientras más arriba, mejor. Mientras más positivo, mejor. Porque indica la pendiente de la curva de eficiencia. Entonces aquí tengo el número de malla, la abertura de malla, la malla promedio. ¿Ya? Acuérdense que este era, si estas mallas son Tyler, este es la malla, el valor de la malla sobre lo que estoy parado multiplicado por 1,19. ¿Ya? Entonces yo tengo estos datos, calculo el F80 en cada uno de ellos, el tamaño 80% pasante expresado en micrones, y después tengo este balance. Producto de eso, entonces, yo podría aplicar ya sea Lynch y Rao o Plit, porque tengo todos los datos, productos de balance y todo eso, y podría calcular entonces la 0, la 1, la 1, 2 y 3 son dados. Pero yo podría entonces calcular las ecuaciones de Lynch y Rao y o las de Plit, producto de este balance que me entregaría un software
que sale así de fácil de tener. Uy, me está llamando el médico. Chicuelos, ¿me dan un minutillo, por favor? Walter, hola, buenas tardes. Mira, más o menos realmente. Necesito... Sí, he estado medio problemado, pero es un tema más largo por un lado y estoy todavía recién terminando de hacer